En el programa de hoy, presidente de Nicaragua arremete de nuevo contra la iglesia y acusa al clero de fariseos. Papa Francisco alienta a jóvenes a seguir su vocación junto a Jesús. El monasterio de la Madre Angélica elige una nueva abadesa y pide oraciones continuas. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos la jornada informativa contándoles que el presidente de Nicaragua arremetió contra la iglesia y acusó al clero de fariseos. Veamos. En un reciente discurso, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a arremeter contra la Iglesia Católica y calificó a los miembros del clero de fariseos por haber sido mediadores ante la represión del régimen contra las protestas del año 2018. Dichas críticas se producen cuando se viene manifestando en este país centroamericano un incremento de la represión contra diversos líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios. Frente a estas declaraciones, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, respondió a los ataques del mandatario y subrayó que la Iglesia espera sin temor posibles represalias. En esa línea, el purpurado enfatizó que la Iglesia no está llevada por hombres, sino que se encuentra animada por el Espíritu Santo, y es por esa razón que seguirán hacia adelante. Por otro lado, Monseñor Rolando José Álvarez, administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Estelí, en declaraciones al diario nicaragüense La Prensa, comentó que las acusaciones de Daniel Ortega no abonan a la paz que tanto anhela el pueblo. Además, sobre las próximas elecciones generales del 7 de noviembre, señaló que los nicaragüenses se encuentran convencidos de que la solución a la crisis social, política, económica y sanitaria y el cambio en la sociedad para lograr una nueva Nicaragua pasa ineludible e imprescindiblemente por la vía cívica de elecciones creíbles y en igualdad de oportunidades para todos los partidos que vayan a competir. Los gobiernos con tendencias dictatoriales no toleran ninguna voz discrepante, ni siquiera las voces que hablan en nombre de los derechos humanos reconocidos por todos. Oramos por la Iglesia en Nicaragua para que sea fiel al Evangelio, que incluye el respeto de la persona humana que jamás puede ser reducida simplemente a un sujeto de un gobierno autoritario. En otras informaciones, el Vaticano publicó directrices para la enseñanza a distancia en las facultades eclesiásticas. Veamos. Hace poco, la Congregación para la Educación Católica del Vaticano hizo pública una importante instrucción para la aplicación de la modalidad de la enseñanza a distancia en las universidades y facultades eclesiásticas. Al respecto, el documento fue firmado por el prefecto cardenal Giuseppe Bersaldi y por el secretario Monseñor Angelo Vincenzo Sani. En ese sentido, el Dicasterio Vaticano subrayó que esta cuestión no se ha planteado recientemente debido a la pandemia del COVID-19, sino que tiene sus orígenes en el año 2000, periodo en que el impacto de la comunicación digital en el mundo de la formación y de la educación puso de manifiesto el amplio panorama de la enseñanza a distancia, el cual no es solo un factor de innovación tecnológica introducido en el mundo de la formación universitaria, sino también un elemento capaz de transformar profundamente la cultura académica y reescribir la lógica de los procesos de educación y aprendizaje, así como los objetivos de la formación. En esa línea, en el texto, la Congregación para la Educación Católica recordó la publicación de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, promulgada por el Papa Francisco el 8 de diciembre de 2017, en la que se mostró el interés por este modo de enseñanza y en la que también se concedió durante varios años a algunos institutos superiores de ciencias religiosas la posibilidad de impartir algunas disciplinas en forma de enseñanza a distancia, siempre que se cumplieran ciertos requisitos en materia de formación comunitaria. Por otro lado, el Papa Francisco alentó a los jóvenes a seguir su vocación junto a Jesús.
Con ocasión del Festival Anual de la Juventud, la DIFEST, el cual se está llevando a cabo del 1 al 6 de agosto en Medjugorje, pueblo de Bosnia y Herzegovina, el Papa Francisco escribió un conmovedor mensaje en el que animó a los jóvenes a responder sí a su vocación en el seguimiento a Jesús y a no permanecer tristes como el joven rico del Evangelio. En ese contexto, el obispo de Roma recordó el pasaje bíblico en el cual el joven le pregunta a Cristo: «Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?», y cómo Jesús le responde: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios». Al respecto, el sumo pontífice resaltó que Jesús dirige al joven hacia Dios, quien es el único y supremo bien del que nos llegan todos los demás bienes, y en ese sentido destacó que el Señor reconoce el anhelo de plenitud que el joven lleva en el corazón y el cuidado sano que lo impulsa a buscar, por eso siente ternura y cariño por él. Ante esta realidad, el Santo Padre exhortó a todos los jóvenes asistentes a dejarse conquistar por la mirada del Señor, que está llena de amor y que nos libera de la seducción de los ídolos y de la falsa riqueza que promete la vida, pero trae la muerte. Asimismo, los invitó a dirigir su mirada hacia María para de esta manera poder aprender a traer a Cristo al mundo. Y el Vaticano dio a conocer el video de intenciones del Papa Francisco para este mes de agosto y en el que el Santo Padre pide rezar por la Iglesia en camino. Escuchemos. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Continuando con las noticias, les contamos que la Arquidiócesis Mexicana de Puebla difundió una serie de recursos para evitar caer en las mentiras de falsos sacerdotes, creando una identificación con código QR para sus presbíteros. Interesante, veamos. La Arquidiócesis de Puebla en México difundió recientemente una serie de recursos para evitar caer en las mentiras de falsos sacerdotes y reveló que en su jurisdicción los presbíteros cuentan con identificación y un código QR. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter. Al respecto, desde la arquidiócesis pidieron como primera medida de prevención ante falsos sacerdotes solicitar su credencial, el cual, según detallaron, debe presentar una capa de seguridad en la que se vea el escudo de Monseñor Víctor Manuel Sánchez, actual arzobispo de Puebla, y contar con un código QR, así como con una clave única.
Por otro lado, recomendaron a toda la población acudir directamente a la parroquia local para solicitar cualquier trámite o sacramento. Finalmente, la arquidiócesis mexicana animó a los feligreses a evitar comunicarse con sacerdotes que se dan a conocer por tarjetas de presentación o que ofrecen sus servicios a domicilio. Y en otras informaciones, el monasterio de la Madre Angélica, fundadora de este canal, ha elegido una nueva abadesa y pidió oraciones por esta nueva etapa. La Madre Mary Pascal ha sido elegida como la nueva abadesa del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en Huntsville, Alabama, ocupando el cargo que alguna vez tuvo la fundadora de EWTN, la Madre Angélica. Como se recuerda, este monasterio es una institución autónoma del monasterio de las Clarisas Pobres de Adoración Perpetua, de modo que cada 3 años las monjas de clausura eligen a su abadesa y consejo de entre sus hermanas. En esa línea, al respecto de la noticia, el monasterio pidió oraciones continuas por medio de una publicación en su sitio web para que el Espíritu Santo los cubra y los guíe al comenzar este nuevo capítulo, mientras prosiguen en la aventura de la fe y la adoración. Este monasterio fue instaurado por la Madre Angélica y varias otras hermanas fundadoras del monasterio de Santa Clara en Canton, Ohio. Originalmente estaba ubicado en la sede de EWTN en Irondale, pero Madre Angélica lo trasladó a la ciudad de Huntsville, donde posteriormente falleció un 27 de marzo de 2016. Como se recuerda, la Madre Angélica lanzó Eternal Word Television Network, o más conocido como EWTN, el 15 de agosto de 1981. Su apostolado mediático ha crecido hasta convertirse en la red de medios católicos más grande del mundo. Oraciones de corazón por la nueva abadesa. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en promedio 17 cristianos son asesinados cada día por extremistas musulmanes en Nigeria. Además, Cuba está muriendo y el gobierno miente impunemente, denuncia sacerdote. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que una investigación reveló que en promedio 17 cristianos son asesinados cada día por extremistas musulmanes en Nigeria. Una reciente investigación realizada por la Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho, conocida como Inter-Society por sus siglas en inglés, reveló que al menos 3.000 cristianos, incluyendo 10 sacerdotes católicos y pastores protestantes, han sido asesinados en Nigeria desde el inicio de este año, dejando así un promedio de 17 fallecidos por día. En ese contexto, el informe reveló que esta cifra es la segunda más alta desde 2014, cuando se registraron más de 5.000 asesinatos de cristianos a manos del grupo terrorista islámico Boko Haram y los pastores yihadistas Fulani. Al respecto, la institución lamentó que hasta la fecha los culpables de estas masacres de cristianos en este país africano hayan logrado evadir a la justicia y se mantengan libres de investigaciones o juicios, llevándolos a la impunidad y a que puedan repetir estas atrocidades. Cabe mencionar que Inter-Society es un grupo de investigación en derechos humanos y ha estado monitoreando e indagando la persecución religiosa y otras formas de violencia de actores estatales y no estatales en Nigeria desde 2010. En esa línea, su labor la vienen realizando mediante el contacto directo con las víctimas y testigos y a través de la revisión de medios de comunicación e informes creíbles nacionales e internacionales. Y en el siguiente informe, un sacerdote cubano señaló que la isla está muriendo y que el gobierno miente impunemente. No obstante, resaltó que existe esperanza para reconstruir la nación. Veamos.
El sacerdote cubano Rubén Orlando Leiva, conocido como Padre Rubén de la Trinidad, explicó en un conmovedor mensaje la crudeza de la crisis en Cuba en sus diferentes ámbitos, pero también afirmó que existe esperanza para reconstruir la nación. A través de su cuenta de Facebook, el presbítero señaló que Cuba está muriendo y que hay gente falleciendo en los hospitales y en los centros de aislamiento por falta de medicina, ya que no hay siquiera lo más elemental como analgésicos, antibióticos o vitaminas. Esto sumado a que el pueblo desnutrido y sin vacunar va enfermando en una población muy vulnerable por el hambre y la pésima nutrición. Por otro lado, el sacerdote indicó que los medios de comunicación mienten impunemente, guardando el discurso oficial permitido por el dueño absoluto de la nación, que es el gobierno, el único partido, el comunista, el Estado, las Fuerzas Armadas. Asimismo, manifestó que no existe un apoyo concreto por parte de la comunidad internacional para Cuba. A pesar de este panorama, el padre Rubén resaltó que siempre hay una esperanza y que el país tiene ahora la oportunidad de escribir una nueva historia y de ser valiente y dar un giro en esta ruta tan accidentada. Por ello, pidió a sus compatriotas armarse de esta esperanza para levantar nuevamente la nación en una Cuba donde no reine más la ideología, donde todos quepan, donde las calles sean de todos y donde el poder no oprima, ni reprima, ni golpee. Y hablando de la izquierda radical en América Latina, les contamos que ahora en Perú, la nueva ministra de la Mujer, escogida como parte del nuevo gabinete de ministros del presidente Pedro Castillo, apoya la despenalización del aborto y la agenda LGBTIQ+. En una ceremonia que comenzó con más de 2 horas de retraso la noche del 29 de julio, el presidente del Perú, Pedro Castillo, tomó juramento a los primeros ministros de su gobierno, entre quienes está Anaí Durán Guevara, que recientemente ha expresado su compromiso con la población LGTBIQ+, y que en enero del presente año apoyó la despenalización del aborto. En ese sentido, la nueva ministra de la Mujer, quien además es socióloga y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en diciembre de 2020 escribió en su cuenta de Twitter que la despenalización del aborto es ante todo un tema de salud pública y no obliga a nadie a realizarlo, sino lo que hace es asegurar condiciones para que todas las mujeres, en caso de decidirlo, puedan acceder a ello. Asimismo, en enero de 2021 y en diálogo con la revista Caretas, como jefa del plan de gobierno del partido Juntos por el Perú, indicó que la prohibición del aborto no resuelve el problema y que se debe actuar con criterios científicos y no sobre creencias. En esa línea hizo referencia a la propuesta de una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y la despenalización del aborto a partir de las 12 semanas para evitar más muertes en prácticas clandestinas. De la misma manera, el pasado viernes 30 de julio, la ministra resaltó en Twitter que es también su compromiso no renunciar e impulsar una agenda de igualdad que incluye la garantía de derechos y reconocimiento para la población LGTBIQ+, con quienes también deben trabajar codo a codo, y subrayó que no pueden tolerar ningún tipo de discriminación. Es preciso mencionar que en un informe publicado en mayo de 2021, el canal Willax TV señaló que Anaí Durán tendría vínculos con el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido como MRTA. Una lógica del poder por el poder que arremete contra lo más sagrado de la naturaleza humana, la vida del inocente y la familia como primera comunidad natural que defiende esa vida inocente. Desde que tuvo éxito la revolución comunista en Rusia y en el año 1920 fue el primer país occidental en imponer el aborto, como más recientemente en la revolución cubana,
Cuba, un país donde la mayoría de los concebidos son abortados. Y esta nueva manera de reinventarse de la izquierda, a partir del Foro de Sao Paulo, liderado entonces por Fidel Castro, que es la ideología de género, que ataca fundamentalmente a la familia para que el gobierno tenga línea directa con nuestros hijos. Oremos por todas las personas conscientes en el Perú del ataque frontal contra lo más importante que tiene la sociedad y que debe defender, que es la vida y la familia. Siguiendo con noticias del Perú, tras el fuerte sismo que se vivió en el norte del país hace unos días, la Catedral de Piura quedó afectada. Conozcamos los detalles. Hace unos días, la catedral de la ciudad de Piura, al norte del Perú, quedó afectada tras un fuerte temblor. Y es que el pasado viernes 30 de julio se registró un sismo de 6,1 de magnitud en el norte del país. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento sísmico se produjo a las 12:10 p.m. hora local y su epicentro se localizó a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Sullana, con una profundidad de 36 kilómetros. Ante lo ocurrido, la Presidencia de la República detalló en un comunicado que el presidente Pedro Castillo, quien participaba en un desfile por fiestas patrias, se retiró del evento para viajar a Piura para coordinar la asistencia a los afectados. Por otro lado, desde el Arzobispado de Piura dieron a conocer que Defensa Civil ya verificó y constató que no se encuentra comprometida ni la cúpula ni las torres de este edificio histórico, aunque en el interior hay algunas pequeñas rajaduras que están siendo rápidamente refaccionadas. Cabe resaltar que diversos templos en la ciudad se vieron afectados por el fenómeno natural, entre ellos la Capilla San José, ubicada en el centro poblado La Legua, en el distrito de Catacaos. En otras informaciones, la Arquidiócesis de Nueva York ha pedido a sus sacerdotes no otorgar exenciones religiosas por vacunas contra el COVID-19. Veamos de qué se trata en el siguiente informe. La Arquidiócesis de Nueva York ha ordenado a los sacerdotes locales a no otorgar exenciones religiosas por vacunas COVID-19, argumentando que al hacer esto se contradeciría al Papa Francisco. Estas declaraciones se dieron a conocer por medio de un memorando dirigido a todos los pastores, administradores y vicarios parroquiales de la arquidiócesis bajo la firma del canciller de la misma, John Cahill, quien señaló que no hay base alguna para que un presbítero emita una exención religiosa a la inoculación contra el coronavirus, ya que el Santo Padre, según indicó, ha dejado muy en claro que es moralmente aceptable tomar cualquiera de las vacunas disponibles y que se tiene la responsabilidad moral de recibirla. De igual forma, aseguró que el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de la Arquidiócesis de Nueva York, ha dicho lo mismo. En este contexto es preciso mencionar que en los Estados Unidos se han comenzado a anunciar mandatos de vacunación en los centros de trabajo. Al respecto, algunas instituciones católicas han manifestado su apoyo a las exenciones de conciencia, argumentando que la Iglesia Católica enseña que una persona puede rechazar una intervención médica, incluida una vacuna, si es que su conciencia informada llega a este juicio seguro. Cabe mencionar que en el memorando de la Arquidiócesis de Nueva York se indica también que cualquier individuo es libre de ejercer su discreción para recibir la vacuna basándose en sus propias creencias sin buscar una descripción inexacta de las instrucciones de la Iglesia. Sin embargo, añade que los sacerdotes no deben ser participantes activos de tales acciones al otorgar exenciones religiosas. Por otro lado, veamos en la siguiente nota cómo se vivió el perdón de Asís en la celebración de la Porciúncula de este 2021. El tradicional perdón de Asís, o también conocida como la indulgencia de la Porciúncula, se realizó este 1 y 2 de agosto en Italia, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios del coronavirus. De acuerdo con el programa publicado por la diócesis de Asís, Nocera Umbra Waldo Tadino, el domingo 1 de agosto se llevó a cabo la apertura de la solemnidad del perdón a las 11 a.m. hora local, con una misa presidida por el recientemente elegido ministro general de la Orden de los Frailes Menores, el padre Massimo Fusarelli.
En esa línea, al finalizar la Eucaristía, se dio inicio a la apertura del perdón, en la que ha sido posible recibir la indulgencia plenaria hasta las 12 a.m. del lunes 2 de agosto. Como se sabe, el perdón de Asís se expande hacia todas las iglesias parroquiales y las iglesias franciscanas del mundo. Cabe mencionar que después del rezo de vísperas de la solemnidad del perdón de Asís en la Basílica de Santa María de los Ángeles, como parte de la programación de la celebración de este año, el obispo de Asís, Nocera Umbra Gualdo Tadino, Monseñor Domenico Sorrentino, reflexionó sobre la importancia del perdón de Asís y explicó qué es lo que hay en esta gran gracia obtenida por San Francisco para toda la Iglesia, especialmente para los pobres. Asimismo, el prelado invitó a testimoniar fuertemente a Jesús y al Evangelio y destacó que en este momento, más que nunca, es necesario una iglesia que resplandezca en santidad. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.